incondicional. Hermanos, si tienen dudas, pregunte, no se quede con dudas, ¿ya? Porque sé que a lo mejor están un poquitín colgados con el tema, pero hay que preguntar, ¿ya? No hay preguntas tontas, como dicen por ahí. Ahí nomás, porque no puedo. Ya, entonces estamos viendo quién escogió a quién. De eso estamos claros, ¿cierto? ¿Quién escogió a quién sobre la elección incondicional? Y entendemos lo que la Biblia dice acerca de estos temas de la salvación, y la Biblia dice en 1 Timoteo 2:4 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Hay muchos textos a veces un poquito controversiales, hermano, que pensamos que dice otra cosa. Por ejemplo, acá dice, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Entonces, ¿cómo asociamos estos versículos que vamos a ver ahora con la elección incondicional? Que solamente hay elegidos, ¿cierto? Que Dios escoge a personas. Entonces, si Él escoge a personas, ¿cómo es que quiere que todos los hombres sean salvos? En 2 Pedro 3:9, que Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Ya? También dice que se nos manda a predicar el Evangelio a toda criatura. Y usted podrá decir, pero ¿con qué fin? Se nos manda a predicar a toda criatura si Dios ya tiene a sus elegidos. Y la Biblia también manda a todos los hombres en todo lugar a arrepentirse. Y Dios demanda que todos consideren a su Hijo en quien Él tiene complacencia, en el que Él se complace. Entonces, ¿cómo asociamos todo esto? Hablamos que el Evangelio es esencialmente un mandato. Hablamos acerca de Él como un regalo y hablamos acerca de Él como una oferta también. Pero esencialmente es un mandato a creer en el Señor Jesucristo. También la Biblia enseña la responsabilidad y la voluntad humana. Escoged hoy a quién serviréis, dice la Biblia. Jesús dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. El que quiera venga y tome gratuitamente del agua de la vida. Y Jesús hizo la pregunta, ¿por qué moriréis? No queréis venir a mí para que tengáis vida. Y también Jesús lloró por Jerusalén y dijo, aunque me hubiera gustado reunirlos como una gallina que reúne sus polluelos, no quisisteis. Hablando de Israel, ¿cierto? Dios lloró por esta Israel rebelde, incrédula, y lloró a través de los ojos también de Jeremías, como registra Jeremías capítulo 13. También la Biblia condena a toda la gente como pecadores, ¿ya? Eso debemos tenerlo más que claro, hermano, de que la Biblia habla de todas las personas como, de todo el mundo, hablando en general de las personas como pecadores. Y todos los pecadores son culpables a nivel personal de violar la ley santa de Dios y merecen la ira divina y merecen el castigo eterno. ¿Ya? Todos merecemos ese castigo eterno. Pero, ¿cierto? Como dice la Escritura, a Dios le plació salvarlo a usted, hermano, salvarnos a nosotros. ¿Ya? De una manera divina, de una manera soberana. Él lo decidió de esa forma. Ya no depende del ser humano, no depende de nosotros la salvación. Así también la Biblia indica, la Biblia, que todos los pecadores tienen suficiente revelación como para ser responsables de sus pecados. La gente tiene conocimiento, la gente tiene revelación también de parte de Dios. Así como es cierto la gracia, vemos la gracia común y la gracia especial que opera en Dios con el ser humano. Así también ellos tienen revelación, ellos conocen parte de Dios. ¿Y cómo es eso? Porque Dios se lo revela por medio del Espíritu, por medio de la creación también, por lo creado, por todo lo que podemos ver. Dios le revela a todos que Él es Dios y que hay un Dios y que hay algo más allá. Muchas personas, ¿cierto?, dicen, yo no creo en Dios, pero sé que hay algo más allá. Entonces les cuesta mucho, hermanos, creer en un Dios, les cuesta mucho creer en un ser supremo, en un ser superior. Entonces ellos tienen suficiente revelación como para ser responsables por sus pecados, mediante la creación en Romanos 1 y mediante la conciencia en Romanos 2. Al pecador se le ha dado luz, la cual, si es seguida, lleva a la verdad.
Si no la siguen, perecerán bajo la ira de Dios. Y es lo que todo el mundo hace, hermanos, ¿ya? Todo el mundo va camino al infierno, todo el mundo merece la ira de Dios. Pero, vuelvo a repetir, a Dios le plació hacerlo de esta forma, con algunos. Ahora entendemos todo esto y todo esto está en las Escrituras, esto está en la Biblia, ¿cierto? Lo que estamos viendo. Pero al mismo tiempo, sin contradicción alguna, solo en una dificultad aparente en nuestra mente, hay un misterio que se desarrolla en las Escrituras que nos dice que ningún pecador es capaz de entender la verdad, porque estábamos, ¿cierto?, muertos, como dice la Escritura, en nuestros delitos y en nuestros pecados. Si un muerto, ¿qué es lo que hace un muerto? Nada, un muerto está muerto, como dice ahí. El muerto es muerto. Y el muerto no tiene ninguna capacidad, hermano, ¿cierto? Ninguna. Uno ve a una persona muerta o fallecida y no son capaces de reaccionar a nada, a un llamado, ¿cierto? Ni hacer nada, nada. Entonces, eso mismo nos vamos al plano espiritual nosotros. Nosotros estábamos muertos. Dios nos dio vida, Dios nos resucitó, hermano. Él nos tomó, Él puso la fe en nosotros, Él puso el creer en nosotros, Él puso el hacer también en nosotros. Entonces el hombre natural no entiende las cosas de Dios, son incomprensibles para él. La predicación de la cruz es locura para ellos también. Ningún pecador por sí mismo es capaz de arrepentirse, ninguno. En Hechos 11:18, la única manera en la que un pecador jamás podría arrepentirse es si Dios le concede arrepentimiento. Inclusive, al creer, va más allá de la capacidad de los seres humanos. No tenemos la capacidad de creer. Nosotros no la tenemos. En Juan 1 dice, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre, que nacieron no de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y acá lo deja más que claro, ¿cierto? A todos los que le recibieron. Usted podrá decir, no, pero lo recibieron. O sea, yo lo recibí. O usted lo recibió al Señor. Pero no, pues acá dice que no nacieron de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón. En el fondo, no nació de una forma humana. Sino, dice acá, de Dios. Viene de parte de Dios. El creer no viene por la voluntad del hombre o la voluntad de la carne, solamente viene por la voluntad de Dios. Entonces la Biblia dice que la gente es incapaz de comprender la verdad del Evangelio. Ellos entonces son incapaces de arrepentirse, son incapaces de creer. De tal manera que la única manera en la que un pecador puede ser redimido es por la obra de Dios. Dios tiene que conceder entendimiento, conceder arrepentimiento y fe. Solo Él lo puede hacer. Si alguien llega a ser salvo es porque Dios supera todas las incapacidades naturales que tenemos nosotros. Él las supera, ¿cierto? Y nos lleva a la salvación. Y por eso es que nosotros afirmamos, hermanos, en esta doctrina que la salvación es completamente de parte de Dios. Es completamente una obra divina, porque no podemos tener nosotros parte en esto, ya que llegaríamos al cielo jactándonos de algo, de que hemos creído, o que hice algo yo para ser salvo. Y eso es imposible, hermano. La realidad profunda acá, inescrutable, es que nadie jamás escogería a Cristo si Dios no lo hubiese escogido primero a Él. Esa es la manera correcta. Dios te escogió, hermano, y te entregó a Cristo. Por medio de Él somos salvos. Por medio de Él tenemos la vida porque Dios escogió libremente dárnosla. Él lo escogió libremente. Entonces, hermano, no tenemos gente buscando a Dios, como muchos ponen en esta doctrina, ese panorama, esa escena, ¿cierto?, de gente buscando a Dios, de gente queriendo entrar al cielo, de gente queriendo buscar a Dios, queriendo entrar a las iglesias. Y la Escritura nos dice lo contrario. La Escritura nos dice que todos los hombres van camino al infierno. Entonces, en base a eso, hermano, esto es una obra divina, es una obra de Dios. En Juan 6, versículo 64 dice, ahora hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quién eran los que no creían, como también quién era que lo traicionaría. Él lo sabía.
y este es Judas, ¿cierto? Por esta razón os he estado diciendo que nadie puede venir a mí a menos que le haya sido dado del Padre. Jesús también lo enfatiza acá. Y dice que nadie puede venir a Él si el Padre no lo envía. Si el Padre no lo trae a Cristo, a Él. Entonces en estos versículos nos da una claridad, hermano. Una claridad absoluta de lo que estamos viendo. La gente no puede venir a Cristo, no quieren venir. Y a menos que Dios conceda esa salvación, es imposible que usted la consiga, hermano. Él tiene que darle arrepentimiento y Él tiene que darle fe a usted. Que es lo que nos dio a nosotros, ¿cierto? Por eso estamos acá. Si no, estaríamos en otro lugar. Estaríamos en la casa, a lo mejor, ¿cierto? O en un mall, o en cualquier lugar, menos en la iglesia, hermano. Y es lo que decía el hermano José en delante, que ahí se ve cuando una persona sigue a Cristo, cuando una persona es salva. ¿Por qué? Porque necesita a Dios, necesita las cosas de Dios, necesita estar en la iglesia, necesita la comunión con los hermanos. Hay mucha gente que no se congrega, hermano, y que dicen que son cristianos, dicen que creen en Dios. Yo no sé en qué Dios creen, hermano. No sé cuál es ese Dios que ellos creen, porque la Escritura nos dice que debemos reunirnos. Y no como algunos tienen por costumbre, ¿cierto? O sea, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Antes era una costumbre, ahora es exactamente lo mismo. La gente dice, no necesito ir a la iglesia, Dios está en todos lados. El Señor es mi pastor, dice la Escritura, y nada me faltará. No tengo por qué congregarme, no tengo por qué ir a una iglesia. Y así, ¿cierto? Como ayer también decía el pastor Ernesto en los estudios que estamos viendo, él hablaba sobre esto, ¿cierto? Que hay iglesias donde es un anarquismo, donde no hay un líder, no hay una cabeza, sino que todos gobiernan la iglesia. Y eso es imposible, hermano. Eso no puede ser, no está en la Escritura eso. Tiene que haber siempre una cabeza visible. Entonces todo esto lo que hemos venido diciendo hasta el momento es que la salvación es de Dios. Y eso nos deja con una gran pregunta, muy importante, que debemos responder hoy. Esta pregunta es, ¿por qué Dios hizo esto? ¿Por qué tomó Él esta decisión? ¿Por qué Dios escogió rescatar a pecadores de su justo juicio? ¿Por qué lo hizo? En Tito capítulo 1, al principio de Tito, Pablo se presenta a sí mismo y él se presenta en modos esenciales de su llamado. Él es un siervo de Dios y un apóstol de Jesucristo. Así se presenta él en la carta a Tito. Y en el sentido amplio, él sirve a Dios, en el sentido específico, sirve a Dios como un apóstol de Jesucristo. Así como el servicio que también tenemos nosotros, ¿cierto? Todos tenemos un servicio en la iglesia, todos tenemos... Dios nos llamó con un propósito. Ya nadie puede decir que Dios me llamó y yo no tengo ningún propósito, sino que Él me salvó solamente. No, todos tenemos un llamado, hermano. Otros con llamado específico, pero el llamado general, ¿cierto? Es a predicar la palabra. Él te llamó para que tú prediques, para que tú evangelices a tus vecinos, a tus colegas, a quien sea. Hablarles de Cristo. Entonces Pablo, al cumplir su servicio a Dios, su apostolado también, en el nombre del Señor Jesús, y hay varios elementos en su ministerio. En primer lugar, él dice conforme a la fe de los escogidos de Dios. Entonces lo primero que Pablo dice es que Dios los ha llamado a este servicio. Él no se autoproclamó apóstol, ¿cierto? Recuerden que él era asesino de cristianos. Pablo mataba a los cristianos, los perseguía por todos lados, hermano, por todo el mundo los perseguía y los mataba. Y Dios se le apareció camino a Damasco. Y bueno, todos conocemos la conversión de Pablo, ¿cierto? Que fue algo extraordinario. ¿Por qué? Porque él no estaba incluido entre los apóstoles, sino que él mismo se hace llamar a él como un abortivo, dice, como el último. Dios, dice, tuvo compasión de mí y me salvó, y me llamó al ministerio. Fue algo tan grande lo que pasó, lo que sucedió con Pablo, hermano, que de ser un asesino, él pasó a ser un predicador de la palabra del Señor. A él le tenían miedo, hermano. Cuando quedó ciego, conocemos y que la Escritura nos dice que lo llevaron
se le apareció, Dios le habló a un siervo de él y le dijo, oye, ve porque tienes que ir a sanar a Pablo. Y él decía, pero Señor, tú sabes quién es Saulo, es un asesino de cristianos, ¿cómo me manda a él? Y le dice, no, anda, si él ya es un siervo escogido mío. Y llega, cierto, le da la sanidad, le da la vista a Pablo y ahí cambia la vida de Pablo por completo. Es como cuando Dios nos llamó a nosotros, cambió nuestra vida por completo, ya no nos ceñimos a nosotros mismos, ya no hacemos lo que nosotros queremos, ¿cierto? Usted ya no hace lo que se le antoja. Ahora todo, ¿cierto?, va de la mano con el Señor. Para todo le pedimos a Él su opinión, para todo. Nuestros planes, proyectos, todo lo que sea, Dios siempre tiene que estar ahí en el centro. Entonces va camino a Damasco Pablo, el corazón de él está lleno de odio por Cristo, él se dirigía a perseguir a los creyentes, es detenido, salvado soberanamente por Dios. Él entonces se convierte en un siervo de Dios, un apóstol de Jesucristo. Y su primera tarea es para la fe de los elegidos. Todo quiere decir que él debe traer al Evangelio a los escogidos o a los elegidos de Dios para que lo puedan oír y para que lo puedan creer, que es exactamente lo que Dios nos llamó a nosotros, a predicar el Evangelio. Muchas veces, o antiguamente, nosotros predicábamos la palabra, ¿cierto? Y pensábamos que debía haber una conversión inmediata. O le predicábamos y volvíamos a predicar y volvíamos y le insistíamos. Es como lo que hablábamos la semana pasada, que no podemos decirle a las personas, oye, abre tu corazón a Cristo, búscalo. Él te ama, Él quiere que seas salvo. Él, no sé, pedirle que haga algo a la persona. Porque es imposible de hacer, hermano. Cuando nosotros oramos por un ser querido, por alguien que queremos que Dios lo salve, oramos para que Dios lo salve. No oramos para que, Señor, que Él abra el corazón. Señor, que Él te acepte. No oramos así, ¿cierto? Porque está mal. Oramos para que Dios de manera soberana lo escoja, lo elija y lo salve. Así debemos orar por nuestra familia inconversa o por los que no han llegado a Cristo. Y al predicar el Evangelio, Dios puede hacer la obra soberana. Él es soberano en esto. Debido a que Pablo no sabía quiénes son los elegidos, debido a que no hay una manera de identificarlos y que el decreto de Dios y su manera soberana es secreta y escondida, Pablo entonces predica el Evangelio donde quiera que va, a un llamado general, sabiendo que el Señor lo usará para traer el Evangelio a los escogidos y quienes van a creer en Él. ¿Ya? Lo mismo que nosotros. Pablo no sabe quién va a ser salvo. Pablo no sabe quién va a elegir al Señor. Por eso es un llamado universal, general. Pero son muchos los llamados, ¿cierto? Y pocos los escogidos. La palabra lo dice. Entonces esto es el Evangelio. Y ese fue el primer aspecto del ministerio de Pablo. El ministerio del evangelismo. Entonces traemos el Evangelio a los elegidos para que puedan oírlo y puedan creer. Después hay un segundo aspecto en el ministerio de Pablo, que comienza con evangelismo y se mueve hacia la edificación. Es como el discipulado, ¿cierto? Cuando alguien le predica a una persona, llega a Cristo, que también lo hablamos, debe discipularlo. No deben llevárselo al pastor o al hermano más sabio de la iglesia, no, sino que Dios lo puso en tu camino y tú debes discipularlo. Y si dicen no tengo conocimiento, bueno, adquiere conocimiento, lee la Biblia, aprende, escucha predicaciones, aliméntate de la palabra del Señor para que puedas edificar a aquella persona que Dios ha puesto en tu camino. Pablo así lo hizo. Después de ser, cierto, un asesino de cristianos, él se convirtió al Señor y era, si bien sabemos que era muy letrado, Pablo, cierto, tenía mucha letra, mucho conocimiento. Entonces era un hombre muy bien preparado, hermano. No es que Dios los cogió por eso, obviamente, sino que Dios los cogió para mostrar su grandeza, para mostrar su poder. Porque, ¿quién de ustedes hubiera elegido en ese tiempo a Saulo para que fuera un apóstol? Nadie, ¿cierto? Ninguno de nosotros que estamos acá lo hubiera elegido. ¿Por qué? Porque él era enemigo de la cruz, era enemigo de los cristianos. Pero a Dios le pareció que él debía ser su apóstol. Y así fue, hermano. ¿Cómo entendemos eso? Esa es la soberanía de Dios. Aunque no hay ninguna diferencia entre Saulo de aquel tiempo y como estábamos nosotros en el mundo, ¿cierto? Somos pecadores, somos hombres alejados del Señor, íbamos camino al infierno y Él nos rescató al igual que Pablo.
Entonces después se mueve hacia la edificación, que es el segundo ministerio que podemos ver acá. Una vez que la gente ha creído, necesitan ser instruidos con la verdad para que puedan crecer en la semejanza de Cristo. No se dejan ahí, ¿cierto?, a la de Dios. Ahí toma tu Biblia, léela. Si tienes dudas me preguntan. No, se disipula, se edifica a la persona. Y es lo que Pablo hacía, ¿cierto? Predicaba en todo lugar. La enseñanza bíblica, la digo bíblica para que se entienda, ya en ese tiempo todavía no estaba la Biblia. Entonces podría decir usted que el primer aspecto del ministerio fue la salvación y el segundo la santificación. Él dice, yo predico el Evangelio para que los elegidos puedan oír y creer, y enseño la palabra de Dios para que aquellos que creen puedan entender la verdad, la cual produce piedad. Y un tercer aspecto en el ministerio de Pablo, ¿cierto? Dice, en la esperanza de la vida eterna. Y ese tercer aspecto es un elemento de aliento y consolación y esperanza que va hacia la gloria futura. Es la esperanza de la vida eterna, que es la esperanza que nosotros también tenemos. Porque estamos con un fin acá, ¿cierto? Dios nos llamó con un propósito y nosotros tenemos un fin. ¿Cuál es ese fin? La vida eterna. Ese será el final de este camino, hermano. Casi nada, ¿cierto? Un regalo poco de parte del Señor. Una vida eterna junto a Él. Entonces, resumiendo, en primer lugar, yo predico el Evangelio para que los elegidos puedan oírlo y creer. Después enseño la palabra para que aquellos que creen puedan crecer en el conocimiento de la verdad y de la piedad. Y después les hablo acerca de la vida eterna venidera para que puedan vivir en esperanza, y esa esperanza se convierte en su gran consuelo. Cuando usted esté triste, como decía el hermano José también, cuando esté agotado, que a lo mejor ya no tiene fuerza, no quiere caminar, ya no quiere ir a la iglesia, que siempre lo mismo, que ya está medio aburrido, piense en esto, hermano. Piense en la vida eterna. Y piense en que es tan corta esta vida que vivimos nosotros. Esta vida temporal es tan corta, hermano, que no se puede comparar con la vida venidera o con lo que Dios nos va a dar en el futuro. No podemos comparar, hermano, esta vida que muchas veces nos aferramos a la vida, muchas veces la gente se aferra a la vida o aferra a sus seres queridos a la vida, pero sabemos que hay una vida mejor. Ahora el muerto ya no es muerto, ¿cierto? Sino que es un muerto que o despierta en el cielo o despierta en el infierno. No hay puntos medios, no hay limbo, no hay purgatorio. Nadie va a ir a un lugar a purgar sus pecados y después va a ir al cielo. Eso no existe, hermano, en la Escritura, sino que hay una vida eterna y una muerte eterna. Entonces ese es el consuelo que Pablo les da a los que les predicaba el Evangelio, y es el consuelo que también nosotros debemos entregarle a quien les predicamos la palabra del Señor o a quienes enseñamos. Hay una recompensa grande detrás de todo esto. Y si usted está triste, hermano, o ya no quiere venir a la iglesia, no venga, hermano, no venga. Si usted es de Dios, usted siempre deseará las cosas de Dios, siempre. ¿Y van a haber bajones en nuestra vida cristiana? Sí, van a haberlo, hermano. Va a haber momentos en que usted, como bien dijimos, ¿cierto?, no quiere venir a la iglesia. Van a haber esos momentos, hermano. Pero si usted es de Dios, usted permanece, usted persevera, usted sigue adelante, usted sigue caminando. Y en la desesperanza, en el enojo a lo mejor que tiene, o la tristeza o el desaliento que está en su vida, Dios estará ahí. Él lo va a levantar y Él lo va a fortalecer. ¿Por medio de quién? De los hermanos. Porque si yo veo que un hermano, ¿cierto?, no está viniendo a la iglesia o no quiere venir a la iglesia, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hablar con el hermano y le voy a preguntar qué está pasando, qué está sucediendo, por qué no viene a la iglesia. Hay que ministrar a la persona. Y eso lo podemos hacer cualquiera de nosotros. Ministrar al hermano. ¿Por qué no está viniendo? ¿Qué le pasa? ¿Por qué está triste? ¿Por qué no quiere venir a la iglesia? ¿Por qué le cae mal el pastor? ¿Por qué? Todos se ríen. Entonces, hermano, vamos a pasar esos momentos. Vamos a pasarlo. Pablo pasó muchos de esos momentos. Lo golpearon, le pegaron, naufragio. Él pasó de todo, hermano, pero él aún así sabía que Dios estaba con él.
Sabía que estaba con Él y que eran solamente pruebas, eran solamente momentos de desesperación, momentos de tristeza, momentos de dolor, y que no se comparaban con lo que habría de venir, que es la vida eterna con el Señor, la vida eterna con Él. Entonces en su ministerio está el aspecto de la salvación, un aspecto de santificación, de glorificación, y todos tenemos esa responsabilidad, todos tenemos la responsabilidad de lo que hemos visto. Eso es lo que todos hacemos, traemos el Evangelio y después a aquellos que creen, los instruimos para que puedan crecer. Después llenamos sus mentes con la esperanza de lo que está por venir, en la herencia gloriosa a quien que nos aguarda en un futuro. En el versículo 2, Tito 1:2, sostenidos por la esperanza de la vida eterna, Dios, que no miente, prometió esta vida desde la eternidad. Él prometió esta vida eterna desde la eternidad. ¿Quién lo dice? Tito 1:2. Esto es antes de que comenzara el tiempo. Dios prometió que Él salvaría y santificaría y glorificaría al creyente. Ahora la pregunta es, antes de que el tiempo comenzara, ¿a quién le hizo Dios esta promesa? ¿A quién se la hizo si fue antes de que el tiempo comenzara? Ciertamente no se lo prometió a ningún ser humano, porque no había ninguno, ¿cierto? Todavía. Antes de que el tiempo comenzara, es antes del día 1 de la creación. Él ciertamente no le prometió eso a ángeles porque no hay ángeles salvos. ¿Ya? Los ángeles no son salvos, los ángeles no creen, los ángeles no pueden ser como nosotros. Hay ángeles santos que nunca caen, quienes nunca cayeron, y hay ángeles caídos, a quien nunca, o sea, que nunca son redimidos. Ellos son los ángeles, ¿cierto?, que salieron junto con Satanás en el golpe de estado que le hicieron al Señor, a Dios, y bajaron con Satanás a la tierra. Ellos son los ángeles caídos. Los otros, ¿cierto?, son los ángeles que están con el Señor, que están al servicio de Dios. Entonces nunca ha habido salvación para ningún ángel. Entonces Él no hizo una promesa de salvación y santificación y glorificación a los ángeles. Y Él no se la hizo a personas porque no había ninguna persona en ese entonces. ¿A quién hizo esta promesa? Esta promesa tiene que ser intertrinitaria. Dios haciendo una promesa dentro de la Trinidad. Estaban ellos, ¿cierto?, y decidieron esto, la vida eterna. ¿Y a quién entonces, a quién está haciendo esta promesa? Segunda Timoteo capítulo 1, en el versículo 9. El versículo 8 termina con una referencia a Dios y después el versículo 9 dice, refiriéndose a Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, propósito de Dios, y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Y aquí está exactamente la misma frase griega como en Tito 1:2, antes de los tiempos de los siglos, o antes que comenzaran los tiempos. Nos salvó y nos llamó. Y no conforme a las obras, según el propósito suyo. Antes de que hubiera tiempo, Dios prometió salvar a pecadores y santificarlos y glorificarlos. Era una promesa desde antes de que comenzara el tiempo, hermano. Imagínense. La pregunta entonces, ¿a quién hizo la promesa? No se la hizo a los pecadores, no estaban ahí. ¿A quién se la hizo entonces? En el versículo 9 dice, 9, nos fue dada en Cristo Jesús. Nos fue dada en Cristo Jesús, en Él. Y ahí está la clave de esto. El Padre lo hizo una promesa al Hijo. La totalidad de la salvación viene de Dios. Él le hizo la promesa al Señor Jesús. Todo tiene que ver con su propósito eterno, y es concedida a favor de Cristo. Sabemos que nadie va al Padre si no es por Cristo Jesús. ¿Ya? Nadie, mismo la Escritura nos dice que nadie puede llegar al Padre si no es por medio de Cristo. Él es la clave en esto, Él es el intermediario para llegar al Padre. Entonces el Padre en algún punto de la eternidad pasada le dice al Hijo, yo voy a redimir pecadores y lo voy a hacer por ti.
¿Y por qué haría Dios eso? Porque Él ama al Hijo. Y en el capítulo 17 de Juan, que lo veremos más adelante, el Hijo celebra el amor mutuo que tiene con el Padre. Y ahí volvemos, ¿cierto?, a la oración hermosa que hace Cristo a sus apóstoles, cuando dice: yo no oro por el mundo, sino que oro por estos, por los que tú me diste. Y le dice: porque tuyos eran. O sea, primero eran de Dios. Y después de Cristo, Él los entregó. Entonces ahí tenemos, ¿cierto?, esa oración donde Él mismo nos entrega como un regalo a Jesús. El amor da y el Padre determina en su amor eterno dentro de la Trinidad que Él expresará su amor por el Hijo. Y al darle al Hijo un regalo, ese regalo esencialmente va a ser una humanidad redimida. Él le dará a su Hijo una novia. En el mundo antiguo los padres escogían la novia para sus hijos. Así era hecho en ese tiempo. Nadie escogía para sí mismo. Esa es la responsabilidad del Padre. Y aquí tenemos, ¿cierto?, un patrón divino, conforme a Dios, que Él determina que Él escogerá una novia para su Hijo. Y en una manera es lo que el Padre podía expresar el amor por su Hijo. Entonces Él la escogió. Él no se escogió como la novia de su Hijo en el tiempo pasado, cuando todo estaba en nada, no había absolutamente nada, sino que estaba solamente el Padre, Hijo y Espíritu Santo en la eternidad. En el capítulo 6 de Juan, una sección de las Escrituras muy importante también, en el versículo 37 dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Somos dados del Padre. Y aquí es donde tiene que ser entendido. Toda persona salva es un regalo del Padre hacia el Hijo. Usted fue un regalo del Padre hacia el Hijo. Somos un regalo de Dios para Jesús. Entonces el Padre determinó en la eternidad que le daría a su Hijo una novia. Y esa novia es la humanidad redimida. La Biblia nos dice que Él de hecho escribió sus nombres en el libro de la vida del Cordero, sabiendo que inclusive desde antes de la fundación del mundo el Cordero tendría que ser inmolado para pagar el precio de esa redención. Siempre hubo un precio por una novia, pagado al Padre por el que tomaba la novia. En este caso el Padre tuvo que entregar a su Hijo, el Hijo tuvo que entregar su propia vida para pagar el precio, para comprar a su novia. Antiguamente, ¿cierto?, se daban animales por la hija para entregarla en matrimonio. Había un intercambio. Acá fue de forma divina, hermano, de forma eterna, con los planes que el Padre tenía preparado para redimir a esta novia que estaba siendo entregada a Cristo. Todo individuo salvo es parte de esta novia. Inclusive los santos del Antiguo Testamento están incluidos también en esta novia. Y el Padre determinó antes de la fundación del mundo que sería la novia y escribió los nombres de tal manera que toda persona que viene a Cristo es dada a Cristo por el Padre. Simplemente esto es una verdad asombrosa, hermano, que nosotros debemos creer. Somos entregados por el Padre a Cristo. El verso 44: ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y volvemos a lo mismo, nadie puede hacer esto, hermano, nadie. A menos que mi Padre que me envió no le trajere. Es la obra de Dios, hermano, la obra de Dios. Usted no puede venir, usted no puede entender, usted no puede arrepentirse, no puede creer. Es simplemente lo que leímos en el mismo capítulo de el 64 y 65, que dice: os he dicho, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Y esta es una concesión divina. Yo creo que estos versículos, ¿cierto?, nos amplían mucho más el panorama de lo que estamos viendo. Entonces, ¿cómo es que la gente es salva? Son escogidos, su nombre son escritos en el libro de la vida del Cordero antes de la fundación del mundo. Cada uno de ellos es un regalo personal del Padre al Hijo. Entonces, ¿cómo la gente es salva? Por medio de Dios. Él los escoge, Él los elige y los entrega al Hijo. En el verso 37, todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Si usted es dado, usted vendrá.
Eso es lo que los teólogos a lo largo de los siglos han llamado gracia irresistible. Si usted es elegido, si usted es un regalo del Padre al Hijo, usted vendrá, usted irá a Jesús. A usted se le dará vida y entendimiento y arrepentimiento y la fe, ¿cierto? Para creer. Y al que a mí viene, no le echo fuera, dice en el verso 37. No lo echa fuera, ¿por qué? Porque es un regalo de parte de Dios. No puede echarlo. ¿Por qué no le echa fuera? ¿Hay algo inherente en el pecador, algo de valor en nosotros como pecadores? Esta es una de las ilusiones evangélicas más usuales, hermano. Que somos tan maravillosos que Dios no puede resistirse a nosotros. Que somos tan preciados que Dios no puede resistirse a nosotros. Él simplemente nos ama tanto por lo que somos. Y no es eso, hermano, en absoluto. El valor no está en el regalo, el valor está en el dador del regalo. Es debido a que el Hijo ama de manera tan perfecta al Padre que lo que el Padre le da al Hijo adopta un valor infinito debido al dador, no al regalo. Ahora usted es precioso, ahora usted es preciado. ¿Por qué? Porque fue un regalo de Dios al Hijo. Ahí recién usted adquiere un valor inmenso. En el mundo, ¿cierto? Antes les comentaba yo que tenemos la gracia común y la gracia especial. La gracia común la podemos ver cuando llueve, cuando sale el sol, cuando cae nieve en la cordillera, ojalá que caiga harta ahora. Y esa es una gracia común, porque llueve sobre justos y sobre pecadores, ¿cierto? El sol sale sobre justos y pecadores. Hay un mar maravilloso, que a mí me encanta ir a la playa, donde se bañan justos y pecadores. Entonces esa es una gracia común. Todos la disfrutan. Y nosotros hemos recibido la gracia especial, que es la salvación. Nosotros tenemos comunicación con el Padre, tenemos línea directa con Dios. La gente en el mundo no. Ellos creen tener comunión con Dios. Muchos creen en Dios, dicen, no, yo creo en Dios. Yo sé que hay un Dios, pero la Escritura dice que deben arrepentirse, ¿cierto? Que Dios debe llamarlos para que puedan venir a Él. Entonces yo no sé en qué Dios creerán ellos. No sé en cuál es ese Dios que, bueno, el diablo les ha presentado. Un Dios falso, un Dios que es todo amor, un Dios que es bueno, un Dios que no se enoja. Y ese no es el Dios de la Biblia. El Dios que nosotros creemos es el Dios de la Biblia, el Dios de las Escrituras. Entonces no podemos decir, hermano, que Él nos ama tanto por lo que nosotros éramos o fuimos, sino que adquirimos ese valor una vez que Dios nos rescata y nos entrega como regalo al Hijo. Entonces podemos entender esto también en el sentido natural. Hay personas que nos dan regalos que amamos y que adoptan un valor que es mucho más allá de su valor inherente, ¿cierto? Y que puede estar ahí en una repisa. Yo tenía 2 copas que me las trajo mi hermana Cindy, que me las quebraron, de hecho. Y tenían un valor, eran 2 copas. ¿Cuánto valían 2 copas? 1.000 pesos cada una. Pero tenían un valor no por lo que era la copa, sino por lo que representaban esas copas. Entonces acá es exactamente lo mismo, hermano. Dios nos entrega al Hijo y adquirimos ese valor tremendo que tenemos ahora. Entonces no es que haya algo particularmente glorioso o maravilloso en nosotros, sino que es debido a que hemos sido dados al Hijo por el Padre que nos volvemos preciados al Hijo. Él nunca rechazaría un regalo de su Padre, Él jamás lo haría. Después en el versículo 39, y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo el que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. ¿Se fijan? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y crea en Él
Toda persona que hace esto tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces esto es porque el Padre así lo permite y porque Él nos capacita para poder hacerlo. Entonces debemos entender, hermano, el Padre escoge a la novia, escribe el nombre en el tiempo, conforme a la historia se desarrolla, aquellos a quienes el Padre ha escogido son dados al Hijo, conforme se arrepienten y creen, el Hijo los recibe, el Hijo no los rechaza, el Hijo nunca pierde a ninguno de ellos, sino que los resucitará en el día postrero. Ese es el asunto acá, hermano. Y no está basado en un valor inherente en nosotros. Nosotros nos volvemos preciados porque el Hijo ama los regalos de su Padre. Entonces debemos sacarnos eso de la cabeza, hermano. Al menos ahora no, ¿cierto? Porque ya somos preciados. Usted es preciado para el Señor. Porque entendió eso, ¿cierto? Que usted es un regalo de Dios para el Hijo. Y se volvió preciado desde ese momento, hermano. Así que sigamos adelante. Vamos a ver el último tema sobre la elección incondicional el domingo que viene. Y vamos a pasar después a otro tema, ¿ya? Yo lo he dado en 7 hoy, van a ser 8 partes, pero es para que se pueda entender, hermano. A lo mejor de repente se repiten algunas cosas, pero es bueno porque se puede entender de mejor forma, de mejor manera. Y esa es la idea, de que usted pueda entender esta doctrina, que podamos tener nuestra mente más abierta y que podamos aprender algo más allá de lo que conocemos. Oramos, damos gracias al Señor. Eterno Dios, te damos muchas gracias, Padre, porque has sido bueno con nosotros. Gracias porque somos preciados ante ti, Dios. Desde el momento que nos tomaste, nos entregaste a tu Hijo como un regalo. Desde el momento en que nos salvaste, Señor, en que nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, nos trajiste a tus caminos, Padre. Y aquí seguimos adelante, perseverando, caminando, Dios del cielo, hasta el final. Porque en el final tendremos eso tan preciado que es nuestra comunión contigo, Señor. La vida eterna que tú has prometido desde antes de la fundación del mundo. Que es un regalo que tú decidiste en aquel tiempo, en aquel entonces, junto al Espíritu, junto al Hijo, para ser entregado el día de hoy a pecadores, Señor, a pecadores. Te damos gracias, mi Dios. Muchas gracias por tu amor, por tu infinito amor, por tu infinita misericordia. Gracias porque has abierto nuestro entendimiento, porque has entregado fe a nuestra vida, porque has entregado el conocimiento de la verdad, mi Señor. Y ahora somos nuevas criaturas en ti. Ahora vivimos de otra forma, Señor. Y te damos gracias, Padre. Muchas gracias, glorioso Dios. Gracias por todo lo que cada día haces en nuestra vida. Bendice a nuestros hermanos que han llegado el día de hoy, que se vayan bendecidos por tu palabra, que se vayan bendecidos por la alabanza, Señor. Que renueven sus fuerzas estando en este lugar. Y si alguno está débil, alguno está debilitado, Señor, por los embates de la vida o por problemas o dificultades, Señor, fortalécelo, Señor. Ayúdanos a nosotros también, Padre, para poder animar a los hermanos, para poder instarlos a que sigan adelante, a que sigan caminando, a que sigan perseverando, Señor, a la gloria eterna que es en Cristo Jesús. Y el día de mañana todo esto será solamente un recuerdo, Señor. Cuando estemos en tu presencia el día de mañana, sea que vengas por tu iglesia, sea que vengas por tu pueblo, Señor, o sea que vengas individualmente por cada uno de nosotros, por la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias. No tememos ni a la muerte, ni a nada, Señor, porque, como decía el apóstol Pablo, estar contigo es mucho mejor. Y la muerte solamente es un estado de separación de esta vida. Y si un día llegamos, Señor, a partir de esta tierra, sabemos que estaremos contigo, Padre. Estaremos contigo, estaremos con bien. Y te damos gracias por eso, Dios. Muchas gracias, Padre. En el nombre de Jesús agradecemos todo, Señor, todo lo que has hecho en nuestra vida hasta el día de hoy. Y te rogamos, Padre, que tomes nuestra mano cada día y nos afirmes y no nos sueltes jamás. Porque si dependiera de nosotros, Señor, así como un niño suelta la mano de su padre a cada instante, así lo haríamos también contigo. Pero
Tú, Señor, toma nuestra mano y no nos sueltes jamás. Guíanos por la senda de justicia. Guíanos al arrepentimiento cada día. Guíanos, Señor, a una vida plena en ti, a una vida de obediencia, para que podamos serte fieles, mi Señor. Gracias, Padre. Muchas gracias te damos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor. Dios les bendiga, hermano.